Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Recientemente, algunos de ustedes han viajado con niños, supongo que sí, con nietos, sobrinos. Necesitan ser muy pacientes, necesitan tener mucha paciencia. Dios prueba mi paciencia, amo a mis hijos, pero cuando viajamos con ellos y cuando hay viajes largos, pues actúan como niños y Dios prueba mi paciencia, la paciencia de mi esposa. Hay veces que pensamos que no lo vamos a lograr, pero siempre Dios ahí nos provee en nuestras necesidades y descubrimos algo que nos ayuda a sobrevivir, a no estrangularlos. Cuando empiezan a pelearse por tonterías o cuando empiezan a preguntar, ya llegamos, descubrimos que si les ponemos una historia, hay podcast de historias de niños y entonces ellos se pierden, se olvidan de lo que estaban haciendo, se olvidan de lo que estaban peleando y empiezan a escuchar la historia. Y entonces cada vez que el ambiente se pone espeso en el coche, ponemos una historia, los niños escuchan la historia y nos ayuda a tranquilizarnos. Sabes, muchas veces necesitamos prepararnos para un viaje, para llegar hacia un destino. Muchos de nosotros es lo que hacemos cada domingo, ¿no es cierto? Tal vez si escuchaste a Peso Pluma, espero que no, pero si lo escuchaste toda la semana y ya después llega el domingo y pones una alabanza, ¿no? Ya en el coche te vienes a la alabanza, escuchas ahí la alabanza y la idea de eso es que vas a enfocar tu mente una vez más en lo que necesitas enfocar tu mente. Vas a despejarte de cualquier distracción y vas a recordar a Dios mediante la letra, ¿no es cierto? Sabes, el día de hoy me quiero preparar contigo para Pascua y lo vamos a hacer estudiando uno de los salmos de ascensión. No sé si has escuchado de los salmos de ascensión. Son 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134. El salmos de ascensión se les conoce como Ma'alá, significa ascensión física o ascensión espiritual.
Es una ascensión grupal o individual. Y estos salmos eran utilizados para elevar al pueblo de Dios, ya sea de forma física en un peregrinaje, ya sea de forma espiritual en una alabanza, en un corazón una vez más emblandecido, recordando lo que Dios ha hecho por su pueblo. Lo utilizaban para entonces una meditación individual, una meditación grupal. Y este conjunto de salmos entonces se le conoce como salmos de ascensión. Y eran utilizados 3 veces al año por el pueblo judío, solamente 3 veces al año. Eran utilizados en las fiestas de peregrinaje, donde el pueblo tenía que dejar su pueblo y tenía que ir a Jerusalén a participar de esas festividades, esas fiestas de peregrinaje. Estaba la Pascua, que viajaban y tenían que estarse ahí 7 días. Recordaban en la Pascua cómo Dios había proveído, cómo los había liberado con el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan? Con esas hierbas amargas. Viajaban a Jerusalén y entonces mientras estaban viajando a Jerusalén, estaban cantando estos salmos de ascensión. Viajaban a Jerusalén para la Pascua, viajaban para Pentecostés o el Festival de las Semanas. Eran 7 semanas después de la Pascua. Y entonces ofrecían a Dios sus cosechas, sus primeros frutos, lo mejor que habían cosechado. Llegaban a Jerusalén y se lo presentaban a Dios. No solo eso, estaba la Pascua, el Festival de las Semanas, estaba el Festival de los Tabernáculos, otros 7 días. Viajaban, tenían que estar ahí 7 días en Jerusalén. ¿Te acuerdas entonces lo que nos dice el libro de Deuteronomio? Que tenían que estar ahí en tabernáculos por 7 días, tenían que hacerse ahí su tiendita y tenían que vivir por 7 días. Y Dios les había dicho, no vaya a hacer que se les olvide cómo es vivir como un peregrino. No vaya a ser que se les olvide que Dios los rescató de Egipto. No vaya a ser que se les olvide que Dios provee por sus frutos y su cosecha. No vaya a ser que que se les olvide que Dios entonces les ha provisto por sus necesidades en el desierto mientras vivían en tiendas. Y Dios proveyó por cada una de sus necesidades. Entonces, 3 veces al año van a subir a Jerusalén y van a presentar sus ofrendas, van a vivir en pequeños tabernáculos o en tiendas, van a comer el Cordero Pascual juntos en familia como un pueblo. Y estos salmos de ascensión eran guardados, eran atesorados, eran usados en estos viajes hacia Jerusalén. Se les llamaba entonces salmos de ascensión porque subían, ya sea espiritualmente o geográficamente, hacia Jerusalén, donde se encontraban con su Dios para adorarlo. Ahora fíjate, para la gente que vivía hasta el norte, Jerusalén está al sur. Para la gente que vivía hasta el norte, como Galilea, para la gente que no vivía en Jerusalén, era un viaje de aproximadamente 3 días. Ahora, era un viaje donde no había ADO, donde no había ningún servicio de transportación público. Entonces era un viaje que tenías que hacerlo caminando. No cualquier persona tenía un burro, mucho menos un caballo. Eran 3 días que tenías que atravesar el desierto, montañas, tramos rocosos. Y sabes, para que te des una idea, es si caminaras de aquí, de donde estás, hacia La Joya, caminando. En autopista, si te vas en autopista, obviamente en coche, son 40 minutos, pero es en autopista. El límite de velocidad es diferente, está todo limpio. Pero imagínate si fueras de aquí a La Joya caminando. Ahora sé que habrá algún salsa que me diga, no, sí, yo me lo he hecho, no es nada, me lo he hecho en media hora, ok, aguanta, está bien. Pero ibas con toda tu familia. Ibas con tus hijos, ibas con el abuelo, con la abuela, ibas con la esposa, ibas con el esposo.
Eran 3 días entonces que atravesabas el desierto, subías a Jerusalén y entonces te preparabas para alabar a Dios. Estos salmos entonces se cantaban grupalmente para preparar tu corazón para adorar a Dios. Subían una altitud de 1000 metros desde donde estaban hacia Jerusalén caminando. Eran 24 kilómetros. Y te imaginarás que había ese corazón dudoso: ¿para qué hacemos esto? ¿Será necesario? ¿No podré adorar a Dios aquí donde estoy? Y esos salmos entonces preparaban al pueblo de Dios para olvidarse de sus problemas, olvidarse de sus callos, de sus dolores, y entonces enfocarse en lo que Dios había hecho, quién era Dios. Y sabes, es mi deseo y mi oración que mientras nos preparamos para Pascua en 2 semanas, en este salmo de ascensión utilizado por el pueblo desde antigüedad, que preparemos nuestro corazón para recordar quién es Dios. Mientras ascendemos espiritualmente, mientras nos encontramos con Dios una vez más esta Pascua. Mi oración, en verdad, hermano, que no sea una Pascua como hace muchos años atrás. Sí, ok, todo chido, ya comí pescado, ya me eché mi cóctel, no pasa nada. Que puedas una vez más adorar a Dios, encontrarte con Dios, recordar el Evangelio en la resurrección de Cristo. Y para eso, hermano, mi oración es que como Dios utilizó este salmo en el pueblo de Dios caminando en el desierto, lo puede utilizar en nuestro corazón mientras nos preparamos para la resurrección, mientras caminamos, peregrinamos en nuestra vida cristiana. Hace unos días estaba escuchando, hace 4 días hubo un juego de la NFL, los Jefes contra los Delfines, y hizo noticia porque iba a romper el récord en el clima. Iba a ser de los juegos más fríos que ha habido en la historia de la NFL. Fíjate, en Fahrenheit eran -4 centígrados, en Celsius son -20. -20, no sé si has experimentado ese frío, -20 centígrados. Hay una cosa que se llama frostbite o como mordida de hielo, y pasa cuando estás en el hielo, en el frío por mucho tiempo, que se te empieza a prácticamente morir tu cuerpo, se te entume, la circulación deja de estar ahí. Y sabes, era -4 Fahrenheit, con el viento había una sensación de -27 Fahrenheit, que en realidad se sentía como -32 Celsius. Imagínate que estás ahí, no te avisaron que iba a ser frío, estás ahí -32 grados Celsius. Y sabes, hubo más de 30 personas en el hospital y les tuvieron que amputar los miembros, sus dedos, sus piernas, los dedos de las piernas, su nariz. Y estuvieron allí todo el juego. Y terminando el juego se dieron cuenta que su cuerpo se estaba muriendo y se los llevaron al hospital, y hubo más de 30 personas con extremidades amputadas por un juego de la NFL. Ahora fíjate, lo que me llamó la atención es esto. Entrevistan a uno de los fanáticos de los Chiefs o de los Jefes. Y fíjate lo que le preguntan: pero ¿qué onda? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? O sea, ¿por qué no lo viste en la tele? Que no sé, ¿estás tonto? ¿Por qué haces esto? Casi le dijeron así. Fíjate lo que dice: nunca fue una opción para mí el no ir. Nunca fue una opción para mí el no ir. Los jugadores tienen que estar ahí, tienen la responsabilidad de estar ahí. Y no quiero que el estadio esté todo abandonado. ¿Te das cuenta del fervor de este hombre? Del amor de este hombre por su equipo. ¿Te das cuenta que este hombre está adorando a su equipo? Que ama a su equipo y su vida sigue su corazón. Sus acciones reflejan lo que él ama, y entonces, como ama a su equipo, después las decisiones que este hombre toma son respuestas
al lugar donde Él puso su corazón. Para Él no es un sacrificio. Mientras la demás gente no entiende por qué este hombre haría eso, responde: para mí nunca fue una opción el no ir. Los jugadores tienen la responsabilidad de estar ahí y no quiero que el estadio esté todo abandonado. Sabes, había gente que viajaba 3 días arriesgándose en el desierto, en terrenos pedregosos, con sed, con calor, con frío en las noches, y Dios los había llamado a adorar. Y la gente entonces cantaba estos salmos para recordarse que Dios es digno de adorar, que Dios ha llamado a adorar. Y el Salmo 121 es la promesa de que Dios sustenta al pueblo de Dios a la adoración, porque Dios los ha llamado a adorar. En otras palabras, Dios llama, Dios sustenta. Dios llama a adorarlo y Dios nos sustenta para adorarlo. Y esa era la promesa que ellos tenían al caminar por 3 días, simplemente para encontrarse con su Dios una vez más, adorarlo y recordar su providencia, su bondad, su provisión. Para decirse unos a otros: Él nos protege, Él nos fortalece, Él nos guía y Él es digno de adorar. ¿Qué voy a hacer en mi casa ahí sentado viendo la tele si tengo que adorar a Dios porque es digno de adorar? Porque Él nos ha dado la Pascua, nos ha rescatado de la esclavitud, nos ha provisto en el desierto. Porque somos extranjeros y peregrinos y Él es nuestro Dios y a Él le pertenecemos. Sabes, la entrada de los salmos de ascensión empieza con el Salmo 120, versículo 1. Y para que te des un tema del corazón de este salmista en esta colección de salmos, la entrada, fíjate, dice así, versículo 1, Salmo 120: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Notas la angustia, la desesperación, la necesidad de este hombre? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Dios me ha llamado a adorar, no sé qué es lo que va a pasar en el desierto por 3 días. Y fíjate la promesa: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y este Salmo 120 era un salmo que se cantaba en esta ascensión. Empieza con el Salmo 120, versículo 1, cierra con el Salmo 134, versículo 3. Fíjate cómo cierra: que te bendiga desde Sión el Señor, creador del cielo y de la tierra. El Salmo 131 se considera uno de los principales de estos salmos de ascensión. Israel, confía en el Señor desde ahora y para siempre. Date cuenta que era un clamor del pueblo de Dios para recordar quién es Dios. Dios nos ha llamado a adorarlo, no hay otra opción, es digno de adorarlo, y Dios nos ha prometido que nos va a sustentar en ese llamado. Ve conmigo entonces al Salmo 121. El tema de este salmo es de protección, del sustento de Dios. Date cuenta cómo aparece esta palabra sustento. En español lo traducimos como nos cuida. En el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 8. En estos pocos versículos está saturado de este tema: el Señor nos cuida, el Señor nos cuida, el Señor nos cuida. Se predicaban ellos mismos: el Señor me cuida, el Señor ha prometido cuidarme, el Señor me cuidará, porque lo que hace el Señor es cuidar a su pueblo. ¿Qué necesidad de recordar esto? Fíjate, versículo 1: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿Por qué ha de levantar este salmista sus ojos hacia las montañas? No es muy difícil de imaginarte, ¿cierto? Estás viajando por caminos escabrosos, por caminos oscuros, por caminos montañosos, y estás rodeado de montañas. No sabes qué hay detrás de esas montañas. No sabes si una piedra te va a aplastar o si alguien te va a salir detrás de esa piedra.
No sabes lo que va a pasarle a tu familia. Vas viajando con tus hijos, vas viajando con tu esposa, vas viajando con tus animales si tienes animales, vas viajando con todos tus recursos. Vas caminando y vas caminando hacia arriba, y cuando caminas hacia arriba lo único que puedes ver es lo que está enfrente de ti, ¿no es cierto? Lo que está enfrente de ti, lo que está un poco más arriba, y lo que ves son las montañas. El salmista entonces está caminando hacia Jerusalén y dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿Será que las montañas le dan miedo a este salmista? ¿O será que encuentra refugio en las montañas? David encontró refugio en las montañas. Salmo 11, versículo 1: en el Señor hago refugio. ¿Cómo se atreverán a decirme? Huyo al monte como las aves. Perdón, David no encontró refugio en las montañas, encontró refugio en el Señor. Sin embargo, David veía las montañas como una posibilidad para refugio, ¿no es cierto? ¿Cómo se atreven a decirme? Huye al monte como las aves. Las montañas representaban un posible refugio. Las montañas representaban un posible peligro. Jeremías 7 habla de los ladrones viviendo en cuevas. Lucas 10 habla de los ladrones y el samaritano. Los ladrones, ¿te acuerdas de dónde salieron? De las montañas. ¿Te imaginas? Vas caminando al atardecer, al oscurecer con tu familia. Tienes lo poco que vas a ofrendarle a Dios. Y entonces te llega uno que te dice: ya te la sabes, híjole. ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Lo único que le quedaba a este pueblo era recordar que habían sido llamados y Dios los ha de sustentar en ese llamado. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? De las montañas. Versículo 2: mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Date cuenta de esto, el salmista está declarando: las montañas no son mi ayuda. Las montañas no me van a proteger. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te hago una pregunta: ¿cómo es que el salmista sabe que las montañas no lo han de proteger, sino el Señor lo ha de proteger? ¿Cómo es que el salmista sabe eso? Ahí mismo te da la respuesta. Mi ayuda proviene del Señor, versículo 2, que hizo el cielo y la tierra. En otras palabras, el salmista confía en el Creador, no en su creación. El salmista confía en aquel más grande que las montañas. El salmista no se olvida que Dios creó las montañas, y si creó algo tan grande como las montañas, tan majestuoso como las montañas, sin duda es capaz de proteger a este salmista, ¿no es cierto? Sabes, el salmista no confía en la creación de Dios, confía en el Creador. Y sabes, si yo estuviera en ese viaje con él, te confieso que mi instinto sería correr a las montañas, escuchando ruidos extraños de animales, escuchando gritos extraños, silbidos extraños de personas que quieren amedrentarme, que quieren lastimarme. Te confieso, sería muy fácil para mí correr hacia las montañas, o sería muy fácil para mí no salir hacia ese viaje sin tomar las medidas precauciones. Tal vez ir con seguridad, tal vez ir con armas, con palos filosos, tal vez ir con piedras. Sabes, mi instinto es confiar en mis creaciones, en cómo es que yo creo la ilusión de seguridad, en vez de confiar en el Creador. El salmista no confiaba en la creación. El salmista sabía que las montañas no eran refugio para él. El salmista sabía que su refugio era Dios, que su protección era Dios. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor. ¿Y por qué lo sabes, salmista? Porque hizo el cielo y la tierra.
Fíjate Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Hermano, puedes confiar en lo que tú creas con tus manos, en todos los sistemas de seguridad, en todos tus planes de emergencia, en todos tus ahorros, en todas las murallas que puedes crear alrededor de ti para que nada te pase en esta vida. Puedes construir las murallas, las montañas que quieras. Puedes confiar en las montañas que quieras, pero sabes, la ayuda viene de Dios. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Mateo 6:30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? ¿Sabes? Lo que pasa es que confiamos en lo que conocemos. Y te confieso que yo soy muy pronto a confiar en lo que conozco, que puedo crear con mis manos. Porque desconfío en el Creador, confío en la creación, o en lo que yo pueda crear, o en lo que Dios ha creado, pero muestro mi desconocimiento de Dios porque no lo conozco. No conozco su personalidad, no conozco su carácter, no conozco sus promesas. Y para mí es fácil confiar en lo que conozco, en lo que puedo ver, en lo que puedo sentir, porque desconozco a un Dios que es todo soberano, todo misericordioso, todo presente. Date cuenta cómo el Salmo 121 es prácticamente un soliloquio. ¿Sabe lo que es un soliloquio? Es una persona predicándose a sí mismo. Hablas contigo mismo, sé que lo hablas. Yo hablo mucho conmigo mismo. Luego mis hijos los encuentro detrás de mí riéndose de mí porque yo estoy ahí en medio de un debate teológico importante. Pero sabes, el salmista está hablando con él mismo. Y el salmista lo que está haciendo es, se está predicando a sí mismo. Se está recordando el carácter de Dios. Se está hablando a su corazón. Como el Salmo 42:5. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. ¿Te das cuenta cómo el Salmo 121 es entonces un creyente teniendo dudas, teniendo miedo y necesitándose una vez más predicarse a su corazón? ¿A quién voy a buscar ayuda en las montañas? No, el Señor es mi refugio. ¿Por qué? Porque el Señor creó las montañas. No seas tonto, Samuel. ¿Cómo vas a confiar en una montaña si después se puede derrumbar? Si no sabes si hay ahí ladrones adentro. ¿Cómo puedes confiar en una montaña si sabes que Dios creó las mismas montañas? ¿Por qué no confías en Dios? Es un salmista, es un creyente predicándose el evangelio una vez más. Fíjate una cita de Eugene Peterson, un teólogo. Dice, si los cristianos adoraran solo cuando les apeteciera, solo cuando se les antojara, habría muy poca adoración. Pon atención en esto, los sentimientos son importantes en muchos ámbitos, pero completamente poco fiables, no innecesarios, poco fiables en cuestión de fe. Si los cristianos adoraran solo cuando se les apeteciera, habría muy poca adoración. Los sentimientos son importantes en muchos ámbitos, pero completamente poco fiables en cuestiones de fe. Fíjate lo que dice: la adoración es un acto que desarrolla sentimientos por Dios, no un sentimiento por Dios que se exprese en un acto de adoración. Híjole, hermano, si te confesara que esto a mí me da mucho consuelo, porque muchas veces al principio no siento como que quiero adorar a Dios. No siento como que quiero leer mi Biblia. No siento como que quiero orar, como que quiero memorizar. Pero sabes, el milagro que hace cada vez Dios en mi corazón es que en medio de eso mi corazón una vez más se derrite, recuerda el evangelio y le doy gracias a Dios.
por sustentarme en ese llamado, porque me ha llamado a adorarlo y me ha prometido sustentarme en ese llamado. Y el pueblo de Dios habría de ir a Jerusalén a encontrarse con su Dios. Si tenía los sentimientos para hacerlo, eso era poco confiable. Era llamado a hacerlo y era prometido ser sustentado para hacerlo. Y en ese viaje, en ese peregrinaje lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de peleas con la esposa, lleno de peleas con los hijos, lleno de dudas de cómo voy a proveer para la próxima semana, Dios les había prometido sustentarlos porque los había llamado, y en ese dudar y en ese peregrinaje se habían de predicar ellos. Una vez más, ¿quién me va a proteger? Dios me va a proteger. ¿Quién me va a sustentar? Dios me va a sustentar. ¿Por qué estás tan acongojada, oh alma mía? Si es Dios quien te sustenta, una vez más recordándose el evangelio porque lo necesitaban, porque se les había olvidado. Te hago una pregunta, hermano, ¿qué te predicas? ¿Qué es lo que tu corazón escucha? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Recuerda las promesas de Dios, el carácter de Dios. Dios te ha llamado a adorarlo y ha prometido sustentarte en ese llamado. Versículo 3, no permitirá que tu pie resbale. Iban caminando sobre piedras, sobre lodo, sobre tierra, sobre montes. Y Dios los había prometido sustentarlo, ¿no es cierto? Y este salmista refleja mi corazón, porque si yo estuviera ahí en el segundo día, de pronto empezaría a pensar, híjole, y si se me tuerce el tobillo, no me vayan a dejar, no sean gachos. ¿Sabes? Si alguien se lastimaba en ese viaje, ponte a pensar qué iban a hacer. ¿Quién lo iba a cuidar? ¿Cómo lo íbamos a proveer? ¿Quién lo va a cargar? Si alguien se fracturaba en ese viaje, ¿cómo lo vamos a resolver? Si alguien se quedaba atorado ahí en un tronco, en una piedra, ¿cómo le vamos a hacer? El salmista se predicaba, no permitirá que tu pie resbale. No había taxis, ¿verdad? Dios no los iba a dejar en el desierto. Los había llamado y los habría de sustentar. ¿Por qué está tan seguro el salmista que Dios no permitirá que su piel resbale? ¿Por qué está tan seguro que Dios los protege? Porque Dios creó a las montañas y no las montañas a Dios. ¿Por qué está tan seguro que no permitirá que su pie resbale en el camino? Versículo 3 te da la respuesta. Porque jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. ¿Te das cuenta cómo las verdades de Dios forman el carácter de Dios? Cómo sus promesas entonces son basadas en su carácter. Cómo las promesas que el cristiano tiene son un reflejo del corazón de Dios y no lo que nosotros decidimos prometernos el día de hoy, que según Dios nos los ha de dar y chance Dios ni siquiera se ha enterado. El salmista conoce el corazón de Dios, conoce a Dios y por eso sabe lo que Dios ha prometido. No permitirá que tu pie resbale, porque jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Hace un tiempo, me acuerdo cuando estaba estudiando, estaba escuchando las noticias. Habían pasado hace algunos años lo de septiembre 11, ¿te acuerdas? Lo del ataque de los terroristas. Y había conmoción en Estados Unidos porque se estaban dando cuenta que no había guardias de seguridad dignos para cuidar a los Estados Unidos, porque muchos de ellos se quedaban dormidos en sus puestos. Y fue el caso de un puente conocidísimo, el puente de George Washington, que conecta a Nueva York. Y no podían encontrar un vigilante, un soldado, un policía que se quedara despierto en ese puesto. Tal vez ese lugar era demasiado aburrido, no lo sé, pero había por mucho tiempo una dificultad enorme para encontrar a un guardia que se pudiera quedar despierto. Y la gente se preguntaba, híjole,
¿Qué tan mal estamos que no tenemos un guardia que pueda cuidar este puente? Y si hay ataques terroristas, ¿quién va a cuidar a Nueva York? Había memes, había fotos de esas personas dormidas en las casetas. ¿Has visto a un vigilante dormido en una caseta? Tal vez tú tienes una caseta ahí en tu vecindad, en tu privada, y tienes a un vigilante dormido en la caseta. ¿Qué se siente? ¿Has hablado con él? ¿Sabes? El salmista sabía que Dios no era como este vigilante. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Versículo 5, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Date cuenta de cómo el salmista describe a un Dios personal, a un Dios que está más cerca que las montañas. Él te cuida, ¿por qué? Porque Él es tu sombra. Te hago una pregunta, ¿puedes separar tu sombra de tu cuerpo? No lo intentes, ya veo que algunos están ahí, no vas a poder. Te pertenece, estás ligado a esa sombra, ¿no es cierto? El salmista sabe que le pertenecen a Dios, que Dios está ligado a ellos, que jamás los van a abandonar. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Él es más cercano que tus problemas, más cercano que tus posibles soluciones. Él está ahí experimentando el viaje contigo. Versículo 6, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. ¿Te das cuenta cómo el salmista está utilizando un paralelismo poético? En otras palabras, está utilizando dos extremos para describir la totalidad de algo. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. En otras palabras, Dios está contigo de día, Dios está contigo de noche. No hay ningún milisegundo que Dios te abandone. No hay ni un milisegundo que Dios se duerma. No hay un momento en tu vida que estés abandonado. El Señor te cuidará de todo mal y guardará tu vida. Versículo 8, el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí el salmista está hablando más allá de un simple viaje de 3 días. Está hablando de toda su vida. Él guardará tu vida, cuidará tu salida y cuidará tu entrada. Cuidará tu nacimiento, cuidará tu muerte. De todo mal te guardará. Ahora te hago una pregunta. ¿Y qué si había una persona lastimada en ese peregrinaje? ¿Será que Dios se durmió? Sin duda, había personas lastimadas en ese peregrinaje, ¿no es cierto? Como me atrevería a decir, sin duda, hay cristianos lastimados en este peregrinaje, ¿no es cierto? Ahora, ¿será que Dios se durmió? ¿Será que Dios faltó a sus promesas? Somos llamados a adorar a Dios en este peregrinaje. Somos prometidos que Él nos cuidará. Pero hermano, déjame decirte que esa promesa no elimina las aflicciones y los dolores de esta vida. Salmo 23:4. Fíjate, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Sabes que Dios jamás te ha prometido evitar valles de sombra de muerte? Que en ningún momento Dios te ha hecho la promesa que tu vida estará libre de aflicciones, de dolores, de enfermedades. ¿Sabes que Dios te ha prometido estar en medio de esas aflicciones y de esas enfermedades? Y en este peregrinaje cristiano, hermano, no muy diferente al pueblo de Dios, somos llamados a adorar, somos habilitados para adorar. Y en estos salmos de ascensión recordamos que nuestra vida cristiana es un viaje, es un peregrinaje. Que tenemos un punto fijo, que tenemos una misión, que nuestra vida tiene un propósito. Que muchas veces el dolor nos distrae de ese peregrinaje o de ese destino, que muchas veces el placer o el éxito nos distrae de ese peregrinaje, pero el Salmo de Ascensión nos recuerda una vez más que como peregrinos,
tenemos un lugar a donde llegar. Que los dolores de esta vida no resumen nuestro viaje. Que los placeres de esta vida no resumen nuestro viaje. Que nuestro objetivo es encontrarnos con Dios. Hebreos 11:13, fíjate lo que dice: por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Y hermanos, estamos en este peregrinaje, estamos en este camino. Somos llamados a adorarlo, somos sustentados para adorarlo. Nuestro viaje tiene un propósito, y no es tener una familia ese propósito. Es una bendición de Dios, no resume nuestra vida. No es tener hijos, es una bendición de Dios, pero no resume tu llamado ni tu identidad. No es estar soltero, no es tener un trabajo. Tu llamado es adorar a Dios, tienes un destino al cual llegar. Y en nuestra vida llena de distracciones, ya sea dolorosas o ya sea placenteras, llegamos a pensar que nuestra vida no tiene sentido. Porque nos olvidamos que tenemos un destino, un lugar a donde llegar, que Dios nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha redimido con un propósito. Y comenzamos ese peregrinaje que no nos va a llevar 3 días. Pero en ese peregrinaje, hermano, necesitamos recordarnos, predicarnos. Si ellos lo hicieron con el Salmo 121, nosotros lo hacemos con toda nuestra Biblia. Nos recordamos quién es Dios, qué es lo que ha hecho. Este viaje toma mucho tiempo. Es un viaje que te va a tomar toda tu vida, que habrá cambios en tu corazón, en tu carácter, que tomarán toda tu vida. Pero Dios ha prometido sustentarte, ¿no es cierto? Una cita de Matt Erickson, un comentarista, fíjate lo que dice: nada carece de sentido. En este viaje nada carece de sentido, pero en el camino redentor de Dios, nuestro viaje se convierte en una peregrinación planeada bajo el cuidado vigilante de nuestro pastor. Nuestra vida cristiana, nuestros días, nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles en la tarde, se convierte en una peregrinación planeada bajo el cuidado vigilante de nuestro pastor. Y hermano, en momentos donde sabes que has sido llamado a adorar a Dios y te entran dudas, te entran temores, te entran ansiedades, hermano, la solución es de echarle más ganas. La solución es no convencerte de que puedes, no puedes. La solución es predicarte a ti mismo, recordar quién es Dios, lo que ha prometido, que tú eres incapaz, pero que Él es capaz. Fíjate la primera pregunta del Catecismo de Westminster: ¿cuál es el principal fin del hombre? ¿Cuál es el objetivo por el cual la humanidad fue creada? El principal objetivo del hombre y la mujer es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El principal objetivo del hombre y de la mujer es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No tener un buen trabajo, no tener una familia perfecta, no tener hijos perfectos, no tener el cuerpo perfecto, no tener el salario perfecto. Es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El pueblo de Dios ha sido llamado a Jerusalén a glorificar a Dios y a disfrutarlo para siempre. Han sido llamados, van a ser sustentados. Déjame terminar con esta cita. Una vez más, Eugene Peterson. Podemos decidir vivir en respuesta a la abundancia de Dios. Podemos vivir en respuesta a la abundancia de Dios, en alabanza, en gratitud, y no bajo la dictadura de nuestras propias y pobres necesidades. Hermanos, hay personas, créelo o no, que están dispuestas a perder miembros para glorificar a su equipo de fútbol. Habrá cristianos que estén dispuestos a confiar en Dios para glorificar su nombre y disfrutarlo para siempre.